fenólico en todo el mundo, que desgraciadamente se está viendo afectado por las consecuencias del cambio climático. Sobre todo en la zona de la que yo procedo, que es el sureste español, donde tenemos unas altas temperaturas y muy bajas precipitaciones. Bueno, ahí ya estamos observando ese desacoplamiento entre la madurez fenólica y la madurez tecnológica debido al adelantamiento de los diferentes estados fenológicos de la planta. También estamos observando una acumulación muy rápida de los azúcares y una pérdida también muy acelerada de lo que es el ácido málico y por tanto de la acidez. También observamos una mayor acumulación de potasio, por tanto un aumento del pH. Esas altas temperaturas lo que también están haciendo es que están inhibiendo la síntesis de diferentes compuestos de interés como son pues, los compuestos fenólicos o los aromáticos. Y por último, bueno, también estamos observando cambios en los ciclos de los diferentes patrones de enfermedades como plagas y también observamos aparición de otras nuevas. Bien, pues ante este escenario tenemos que ir buscando diferentes alternativas que nos permitan pues, adaptarnos a él. Una de ellas puede ser el uso de elicitores. ¿Qué son los elicitores? Bueno, los elicitores son bioestímulos que aplicados externamente a la planta van a desencadenar diferentes mecanismos de defensa, así como la biosíntesis de diferentes metabolitos secundarios. Por tanto, ¿cuál es el interés realmente de aplicarlos? Bueno, pues el uso en la vid, por un lado, nos podría permitir el utilizarlo como sustitutos de fitosanitarios convencionales de una manera parcial o total, y a la vez, pues ese incremento de metabolitos de interés lo que haría incrementar también la calidad de la uva y por lo tanto de los vinos. ¿Cómo funciona? Bueno, pues cuando se aplica el estímulo de manera externa, hay unos receptores en las paredes de las membranas celulares que suelen ser proteínas que los reconocen como una señal y entonces, bueno, comienzan los procesos de señalización, de traducción de esa señal y al final pues se traducen en respuestas bioquímicas y fisiológicas como pueden ser esos diferentes mecanismos de defensa que he comentado anteriormente o la biosíntesis de esos metabolitos secundarios. Bueno, tipo de elicitores hay muchos y muchas clasificaciones. Una es la que yo les muestro aquí en esta pantalla, como pueden ser los de tipo abiótico, en los cuales bueno, entraríamos los de tipo físico, como pueden ser altas temperaturas, rayos UVA, rayos gamma. También estarían los de tipo químico, que corresponden a diferentes productos, como pueden ser el quitosano, el benzotiazol, el jarpín, el trifalmonato. O también los de tipo biótico, que ya corresponden, pues pueden ser microorganismos, insectos. Bueno, yo les vengo a hablar sobre todo del metilhasmonato, de hablar de este elicitor, que es un elicitor, como he dicho antes, químico. El metilhasmonato fue detectado por primera vez en la flor del jazmín, de ahí su nombre, y junto con el ácido jasmónico forman los jasmonatos. Es una hormona vegetal, lo podemos encontrar en la planta y la cantidad en la que lo vamos a encontrar pues, va a depender pues, de las células, del tejido, del estado de desarrollo de la planta, de los estímulos externos. Y bueno, el metilhasmonato se caracteriza porque aumenta la cantidad de fitoquímicos en los frutos, no solo en la uva, también hay estudios donde se han visto que se incrementan en plantas o frutos como el melocotón, la granada, la fresa, etc. Luego también es un producto o un compuesto, mejor dicho, que tiene una naturaleza volátil. Eso lo permite que pueda alcanzar las diferentes partes de la planta de forma distal a través del profloema o también de forma aérea. Luego también se caracteriza porque es capaz de reducir la actividad de enzimas que hidrolizan las uniones de las paredes celulares. Eso lo que va a hacer es incrementar la resistencia mecánica. Y por último, bueno, también está relacionado con la expresión de genes que tienen que ver con la maduración y también con esa resistencia al ataque del patógeno. Bien, realmente cuando se aplica de manera externa, como un elicitor, como le he comentado anteriormente, no todos son ventajas, también tenemos una serie de desventajas. Esa alta volatilidad que he comentado anteriormente pues hace que cuando se aplique haya una menos persistencia en la planta y también posibles pérdidas. Además, cuando lo aplicamos externamente es un producto que tenemos que comprar
no es un producto que tenga un precio barato, con lo cual eso va a suponer un gasto para el agricultor. También es un producto que es poco soluble en agua. Eso también hace que tenga cierta desventaja frente a otros productos que sí lo son, sobre todo a la hora de aplicarlo. Y luego, bueno, nosotros, en el equipo al que yo pertenezco, estamos estudiando, hemos aplicado metilhasmonato desde hace ya mucho tiempo, la vid, y lo que hemos ido observando también es que hemos ido obteniendo resultados, pero necesitamos una dosis mínima de aplicación para obtenerlo. Pues bien, ante los buenos resultados, como he comentado, que nuestro equipo de investigación ha ido obteniendo a lo largo de los años de estudio y con el objetivo de utilizarlo de una manera más eficiente, sostenible y con un menor coste, pensamos en aplicarlo utilizando la nanotecnología. Bueno, lo que se hizo fue diseñar una serie de nanopartículas. Esas no las diseñamos nosotros, trabajamos con un equipo de la Universidad de Granada, también de España, que son especialistas en nanomateriales, y ellos diseñaron, como digo, esas nanopartículas cuya composición es hidroxiapatito, que es un componente análogo a lo que serían nuestros huesos y que también es intrínsecamente rico en fósforo y calcio. Bueno, ellos lo que hacen es una precipitación húmeda en la que combinan el cloruro de calcio, el nitrato sódico y el fosfato potásico. Ellos han estudiado esas nanopartículas y esas nanopartículas, bueno, en principio no son de naturaleza no tóxica y medioambientalmente seguras. Luego, lo que es interesante es que esas nanopartículas se pueden dopar con productos de interés, de tal manera que así podemos aplicar dosis más bajas. Eso también nos permite reducir los costes. También se sabe que cuando se aplican así, en esta forma, la liberación del producto de interés se hace de una forma más lenta y progresiva, y también que se produce un incremento de absorción por parte de la planta. Pues bien, nuestro interés, por tanto, era dopar esas nanopartículas con el metilhasmonato y aplicarlas en. Nosotros hicimos un estudio durante 3 años consecutivos. Lo hicimos en la variedad Monastrell, en una finca experimental que es propiedad del centro de investigación en el que yo trabajo. Y bueno, como digo, hicimos 3 tratamientos. Uno que era el control, al que aplicamos agua, otro que aplicamos metilhasmonato en forma convencional con una concentración de 10 milimolar, y otro en el que aplicamos el metilhasmonato en forma de nanopartículas que tenían una concentración en metilhasmonato de 1 milimolar. Esto lo aplicamos, como dijimos, en la finca experimental. Utilizamos 30 cepas por tratamiento y 10 por repetición. Pues bien, en el momento que ha alcanzado la madurez, la uva fue trasladado a nuestras instalaciones. Ahí controlamos los parámetros de calidad de entrada en bodega, como pudieron ser pues, peso de baya, grado bris y acidez total. Luego se hizo una vinificación tradicional y tanto los vinos a final de alcohólico como esa uva entrada en bodega analizamos la composición fenólica. Analizamos antocianos, taninos y estilbenos por cromatografía líquida. Por último, hicimos un análisis sensorial, una cata triangular, para ver si los catadores eran capaces de distinguir los vinos que procedían de las uvas tratadas. Bien, en cuanto a los resultados que obtuvimos, bueno, tengo que decir que Monastrell es una variedad tardía. Normalmente se vendimia a finales de septiembre o principios de octubre. En los 3 años de estudio, en el único momento, en el primer año, tuvimos que vendimiarla un poquito antes porque también estamos en una zona donde cada vez son más recurrentes las lluvias torrenciales en la época de septiembre. En este año, en el 2019, pues, ocurrió una dana y tuvimos que vendimiarla, pues como veis, una semana antes. Aún así, las diferencias que podemos observar durante los 3 años entre las uvas control y los tratamientos, lo único que pudimos ver es que en el peso de baya, en el último año, sí que obtuvimos un tamaño superior al control cuando fueron aplicados los tratamientos, y también en el caso de la acidez total, cuando se aplicaba el metilhasmonato en forma convencional, todos los años sí que obtuvimos acideces mayores, y que cuando se aplicó en forma de nanopartículas solo se obtuvo una acidez mayor. En cuanto a la composición fenólica analizada, comenzamos por los antocianos.
Bueno, lo que observamos es que las mayores concentraciones de antociano las tuvimos durante la primera añada de estudio, pero aquí no tuvimos diferencias estadísticamente significativas entre las uvas tratadas y las uvas. En las siguientes añadas, cuando aplicamos el metilhasmonato en forma convencional, sí que obtuvimos una mayor concentración de antocianos, tanto el año 2020 como el año 2021, y cuando se aplicaron en forma de nanopartículas, solo obtuvimos una mayor concentración en el año 2020. En cuanto a los vinos elaborados de estas uvas, pues de nuevo, bueno, obtuvimos las mayores concentraciones durante la primera y la última añada. Tal como ocurría en las uvas, pues durante la primera añada, los que procedían de las uvas tratadas, pues no encontramos diferencias estadísticamente significativas con respecto al vino control. En cuanto a las siguientes añadas, vinos procedentes de las uvas tratadas con el metilhasmonato, pues sí que seguimos obteniendo diferencias estadísticamente significativas con respecto al control. Y cuando se aplicó el metilhasmonato en forma de nanopartículas, los vinos elaborados con ellas, solo obtuvimos una mayor concentración de antocianos durante la última añada en comparación con el vino control. Esto es contrario a lo que nos ocurría en las uvas, que las uvas pues habíamos obtenido esa mayor concentración durante el año 2020 cuando se aplicaba en forma de nanopartículas, pero esto es posible porque cuando se aplican elicitores una de las consecuencias pueden ser las modificaciones en las estructuras de las paredes celulares y eso puede afectar luego a las... Otro de los compuestos que analizamos fueron los taninos. Lo que pudimos observar también era que según la añada, según el compuesto, también había diferencias en los resultados. En este caso, en el caso de los taninos, las mayores concentraciones de taninas fueron obtenidas durante el año 2020 y con respecto a los tratamientos, cuando se aplicó el metilhasmonato en forma convencional, solo obtuvimos una mayor concentración en la última añada, en el año 2021. En cambio, cuando se aplicaron en forma de nanopartículas, obtuvimos una mayor concentración de taninos tanto en el año 2019 como en el año 2020. Tengo que ir recordando que las nanopartículas contienen una concentración de metilhasmonato 10 veces inferior a la forma convencional. En cuanto a los vinos, contrariamente a lo que había ocurrido con las uvas, realmente pues no encontramos diferencias estadísticamente significativas entre los vinos que procedían de las uvas tratadas y el control. Bueno, una posible explicación a esto y es que realmente la variedad Monastrell es una variedad que tiene una pared celular bastante gruesa, pero aparte, por estudios que han hecho en la universidad de allí, de Murcia, se sabe que cuando se produce el estrujamiento, parte de esos taninos pueden ser absorbidos por los polisacáridos de la pared celular. Y en el caso de Monastrell hay bastantes trabajos que lo evidencian. Aún así, aunque no había diferencias estadísticamente significativas, sí que es verdad que cuando elaborábamos los vinos con las uvas tratadas con el metilhasmonato convencional, pues tenían concentraciones absolutas superiores. Y solo en el primer año, también cuando se elaboraba con con uvas tratadas con metilhasmonato en nanopartículas. Por último, en cuanto a los estilbenos, bueno, los estilbenos lo único que vimos fue una mayor concentración durante el último año de estudio y de todos los tratamientos que habíamos aplicado, solo el tratamiento con metilhasmonato en forma de nanopartículas durante la última añada obtuvo una concentración muy elevada en estilbeno. En cuanto a los vinos, pues de nuevo tuvimos una mayor concentración de estos compuestos durante la última añada y contrariamente a lo que habíamos obtenido en las uvas, pues los vinos procedentes de uvas tratadas con el metilhasmonato en forma convencional sí que obtuvieron una mayor concentración durante la primera añada y en el caso de los vinos procedentes de las uvas tratadas con metilhasmonato en forma de nanopartículas fue también la primera añada y en la última como las uvas. Bueno, por último hicimos un análisis sensorial, una cata triangular en la que se le presentó a los catadores los vinos control frente a los vinos procedentes de esas uvas tratadas y lo que obtuvimos fue un nivel de significancia en cuanto a los aciertos en todos los casos, excepto en la primera añada cuando se enfrentó el vino control frente al vino tratado de la uva tratada con el metilhasmonato.
También se le pidió a aquellos catadores que habían sido capaces de distinguir entre los vinos tratados y no tratados que eligieran cuál era su muestra preferida. Lo que se vio era que cuando se enfrentó el vino control al vino procedente de la uva tratada con el metilhasmonato, en todos los casos, significativamente, fueron elegidos los vinos que procedían de las uvas tratadas con el metilhasmonato. En el caso de cuando se enfrentó el vino control con el vino procedente de la uva tratada con el metilhasmonato, esa preferencia fue muy significativa. Fue muy significativa durante la segunda y la tercera añada. ¿Pasa? Como conclusiones de este trabajo, pues es evidente que un incremento en la composición fenólica en uvas y vinos tratados con el metilhasmonato o el metilhasmonato en forma de nanopartículas fue evidenciado. A pesar de utilizar, en el caso de las nanopartículas, concentraciones que fueron 10 veces menores que en el modo convencional. Es verdad que este incremento pues, se vio influenciado por el tipo de compuesto que hemos analizado, así como por la añada. Sensorialmente, los vinos tratados fueron preferidos a los vinos control y finalmente, pues dado los resultados obtenidos, pues la nanotecnología sería una opción más sostenible y eficiente para cultivar la vid, además de contribuir a obtener uvas y vinos de mayor calidad. Simplemente agradecer al equipo al que yo pertenezco todo este trabajo y pasa, pues nada, muchas gracias por su atención. Merci beaucoup, Rocío.